Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué alegre estoy de estar con ustedes nuevamente en su programa Con Salud. Les invitamos para que durante una hora nos acompañen. Por supuesto, hagan sus consultas siempre a las líneas habilitadas 2257-1704 y 9902-9571, que es el número para mandar sus mensajes vía WhatsApp. Les presento el tema que hemos preparado esta mañana para ustedes. Estaremos hablando de las enfermedades estacionales, especialmente las que tienen que ver con las vías respiratorias. ¿Cuántas personas están pasando por resfríos, de repente sinusitis? Algunos desarrollan asma, ¿verdad? O crisis asmáticas, neumonía también en el peor de los casos. Así que estaremos hablando de esto y desde ya les invitamos para que participen del programa a través de la radio, la televisión y por supuesto en YouTube. Le damos la bienvenida por primera vez en el programa a la doctora Cheisabeth Tábora. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, Fanny, mucho gusto. Gracias por la invitación al programa. Muy bien. ¿De dónde viene ese nombre? Nunca lo había escuchado. Pues mis papás son inventores de un sueño que tuvo mi papá. Ah, ¿de veras? Sí. Ah, bueno, pues único, entonces. Único, sí. Ay, qué bueno, me alegra mucho. ¿Y cómo prefiere que la llamemos? Puede llamarme Cheisa. Ah, bueno, Cheisa, la doctora Cheisa, muy bien. Bienvenida entonces, ¿verdad? Esperamos ser la primera de muchas ocasiones. Sí. Bien, doctora, se da mucho esto, estamos viviendo justo a nivel nacional un cambio de temperaturas y todas tienden a la baja, ¿verdad? Temperaturas bajas y por ende hay grupos de riesgo, personas adultos mayores, mujeres embarazadas, niños que se están viendo mayormente afectados con estos cambios de temperatura, ¿verdad? Tan bruscos. De repente tenemos una mañana un poco soleada y luego ya en la tarde baja la temperatura. Esto tiende a afectar las vías respiratorias. Sí, claro, así es. Lo más importante es recordar, ¿verdad?, que hay grupos de riesgo, como usted lo mencionó, Suani, sobre todo aquellos niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y también las mujeres embarazadas. ¿Y qué pasa con estas enfermedades estacionales? Como su nombre lo dice, afectan sobre todo las vías respiratorias y es de acuerdo a la estación, sobre todo en tiempos y temporadas frías o días lluviosos. Sí, muy bien, doctora. Vamos a ir poniendo ahí en las imágenes para que la gente se oriente también de mejor manera en su casa y pueda verlo del programa. Le invitamos también para que, como les dije, nos puedan llamar. Es importante, de repente, muchas veces las enfermedades respiratorias no son tan delicadas, pero se complican, porque los padres, de repente en el caso de los niños, dejamos pasar el tiempo, van con un cuadro más avanzado y luego vienen ahí los problemas. Exactamente, o a veces solamente son enfermedades, por ejemplo, las enfermedades respiratorias agudas son aquellas enfermedades que, como su nombre lo dice, son agudas, es de inicio temprano, ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted lo menciona, que a veces los papás reaccionan de una manera tardía porque se confían en los síntomas o al revés, que piensan y agravan los síntomas y tal vez solo es un catarro común y empiezan con automedicarse, incluso antibióticos. Entonces, sí es importante recordar que son enfermedades prácticamente ocasionadas por virus. Esto quiere decir que son autolimitadas, esto es decir que ellas mismas resuelven con espontaneidad, es decir, no hay por qué correr de una manera como que si fuera grave, como que si se van a morir solamente por tener tos o por tener congestión nasal. Y también es importante recordar que son aquellas enfermedades que usualmente solo duran de 5 a 15 días mayormente. Generalmente ocurren por virus, es decir, los tratamientos van de acuerdo a la patología que los causa y en este sentido a los virus no se trata generalmente con antibióticos, sino más bien con otras medidas. Esa parte es muy importante, cómo de repente hacer una distinción, doctora, porque muchas veces comienzan como un proceso viral, luego se vuelve bacteriano, donde ya sí eso se necesita el uso de antibióticos. ¿Cómo es diferenciarlo? Bueno, en general, por ejemplo, en el resfriado común es la sintomatología lo que al médico lo va a orientar. Yo quiero hacer énfasis en que las personas cuando tengan a un niño, generalmente las mamás, o cuando uno mismo está enfermo, es importante ir a su médico independientemente de la gravedad de los síntomas, porque no me puedo automedicar. Entonces, ¿cómo los puedo distinguir? Prácticamente con los síntomas. Usualmente son enfermedades que no dan fiebre, pero si dan fiebre, ocasionan bastante malestar general. También son enfermedades que hay bastante congestión nasal, secreciones nasales, puede haber tos y todo lo demás. Entonces, son generalmente enfermedades que no requieren pruebas de laboratorio, más que la otitis y más que
faringoamigdalitis, que más adelante les voy a hablar de eso. Ajá, en esa vamos a diferenciarlas de acuerdo a cómo está el paciente en ese momento, si hay fiebre, si no hay fiebre. Y es muy importante que mencionemos, porque de repente dicen en el caso de los padres, ¿verdad? Porque se da mucho, es muy frecuente en los niños, ¿verdad? Niños menores quizás a los 10 años, que su sistema inmunológico no está tan fuerte. Entonces dicen los papás, pero es que bueno, comenzó el niño con una secreción o lagrimeo, y ahora se complicó todo, entonces tiene toda la citis, por ejemplo, la faringoamigdalitis, otitis, tiene todas estas complicaciones porque como la vía aérea superior está, todo se conecta, entonces ahí es donde comienzan a complicarse los casos. Exactamente, y como usted lo mencionó, toda esta parte que es la vía respiratoria alta están conectados, tanto la nariz como los oídos, la laringe y la faringe están conectados, entonces son enfermedades que tienen los mismos síntomas entre sí, comparten las enfermedades. De repente una gripe, por ejemplo, o un resfriado común, puede haber tos, pero no necesariamente tiene que haber faringitis, o hay dolor de oídos y no necesariamente es una otitis. Entonces es importante por eso que siempre haya la evaluación médica para primero no automedicarse y segundo identificar bien qué enfermedad es y de acuerdo a eso tratarlas y encaminarlas. Aquí es importante, doctora, porque muchas veces nosotros somos los dos extremos. Uno es que somos muy asiduos a la automedicación, es decir, me duele el cuerpo, me tomo esto, me duele la cabeza, me tomo lo otro. Y en el caso, muchas otras personas también están en el otro extremo, prefiero que el cuerpo se cure solo, pero ¿qué es lo ideal acá, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a hablarlo de las edades, estamos con un niño, por ejemplo, dejar que se desarrolle, que el cuerpo tome sus defensas, o cuáles son los cuidados paliativos mientras se llega al médico? Ok, lo primero es la prevención, ¿verdad? Primero tenemos que tomar las medidas generales, las cuales con un simple lavado de manos ya con eso evitamos bastante el contagio, porque estas enfermedades se contagian con las gotitas de saliva que quedan suspendidas en el aire. Entonces aquellas personas, como por ejemplo en la población general de Honduras que viven en hacinamiento y que tal vez en un cuarto viven 15 personas, es muy probable que se contagie sobre todo a los niños, que son los más vulnerables. Entonces en este caso tomar medidas generales como un simple lavado de manos, siempre continuar la lactancia materna en aquellos niños que todavía son lactantes, comer lo que se necesita comer. También es importante evitar estar rodeados de personas que están enfermas, es decir, si mi papá o yo soy mamá de un niño que está menor de 5 años, evitar el contacto directo con él o simplemente utilizar la mascarilla, eso ya ayuda bastante. Voy a hacer una pausa, doctora Sheisa, me quedo con una interrogante a ver si la podemos responder al regreso. Más o menos en cuánto tiempo andan polulando en el aire estos virus, es decir, porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que a mi papá, por ejemplo, le dio la gripe hace un mes, pero ahorita nos enfermamos todos de repente y no hemos tenido contacto con otra persona, si es que quedan ahí, hacen un reservorio, se activan. Vamos a hablar un poco de esto al regreso de la pausa. Continúe con nosotras esta mañana en su programa Con Salud, hablando de las enfermedades respiratorias temporales. La temporada es propicia para que muchas personas se enfermen de las vías respiratorias, especialmente de la parte superior. Ya regresamos, no nos cambie. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. Les invitamos para que nos manden sus consultas al número de WhatsApp 9902-9571 o nos llamen al 2257-1704. Para la doctora Sheisa me quedé con una interrogante, era acerca de por qué pasa muchas veces que las personas acaban de pasar por un tratamiento o hace un mes, mes y medio, pasaron por un resfrío o por una condición de afectarse las vías respiratorias y luego vuelven a recaer y quizás más delicados. Pregunto, ¿fueron los mismos virus? ¿Cuánto tiempo quedan los virus en el aire? ¿Pueden los demás también enfermarse? Bueno, para empezar, los virus dependen... El tiempo que el virus va a estar en el ambiente va a depender de qué enfermedad va a ser. Entonces hay virus, por ejemplo, que quedan suspendidos en el aire hasta 3, 5 días y hay otros que quedan hasta 7, 14 días. Todo eso depende también. Y recordemos de que si yo tengo una enfermedad ahorita, mi sistema inmune todavía está recuperándose y yo si me veo expuesta a otro tipo de virus es muy probablemente porque mis defensas están bajas que yo vuelva a contraer la enfermedad. Aparte de eso es importante recordar evitar el contacto con aquellas personas que tengan fiebre.
gripe o alguna enfermedad respiratoria, porque si yo ya estuve enferma y estoy en contacto con otra persona, no sé qué tipo de virus ha de tener la otra persona y se me puede contagiar. Y también las medidas de seguridad. Sí, hagamos aquí también una aclaración, Sheisa, respecto a que ahora se habla tanto de por ejemplo, el término influenza y se habla de gripe. ¿Es la misma cosa o se diferencia? Sí, es la misma cosa básicamente, porque el virus es el virus de la influenza que me provoca la gripe, que viene siendo prácticamente como un catarro común, nada más que con síntomas un poco más marcados, más molestos. Entonces, la diferencia entre gripe y catarro común está en que en la gripe hay más mal estado general, hay dolores de cabeza, la persona realmente se encuentra cansada, incluso hay fatiga y también la fiebre, la aparición de la fiebre, que es importante en las personas con esta infección por gripe. Así es. Bueno, le mandan aquí un mensaje al 9902-9571. Siga usted que nos escucha por la radio también mandando sus interrogantes. Buenos días, mi pregunta es, estoy enferma, ¿qué hago? Estoy con gripe, el clima, con gripe me imagino que me dice, el clima, por el clima. Saludos, ¿qué puede hacer? Bueno, lo importante es siempre tomar las medidas de prevención, evitar el contacto con otras personas para evitar que la infección se propague, siempre comer lo más saludable, mantenerse siempre hidratada, tomar medidas por los síntomas, es decir, si hay fiebre, tomar algún antipirético, en este caso el de elección siempre va a ser la acetaminofén, y sobre todo siempre visitar al médico para asegurarnos de que no sea una infección bacteriana o descartar una infección viral y de acuerdo a eso tratar los síntomas. Aquí es importante mencionar algo, Sheisa, porque muchas veces las personas, como lo decíamos en el segmento anterior, llegan al médico y le dice al médico, mire, por el momento usemos acetaminofén. Entonces dice, pero es que el acetaminofén no me hace nada, no siento mejoría. Y ahí donde la persona comienza en desesperación. Sí, bueno, hay que tener un poco de paciencia con las enfermedades virales porque usualmente al ser enfermedades virales no hay ningún medicamento eficaz específico para tratar una infección viral y usualmente estas patologías se resuelven espontáneamente. Entonces, a veces se molestan los pacientes con nosotros los médicos porque no damos ningún tipo de antibiótico o porque creen que nosotros no le damos la importancia, pero realmente hay que tener sabido y tener en mente de que las infecciones virales se van curando por sí solas, por lo tanto no necesita un antibiótico. Entonces en este caso que hay síntomas como fiebre, tomar medidas, siempre mantenerse hidratado porque la fiebre puede ocasionar una deshidratación, siempre tomar acetaminofén, que es el de elección, y a veces lo que pasa es que no llega el medicamento o no le llega a quitar la fiebre porque no se toma en la cantidad adecuada. Por ejemplo, un adulto tiene que tomarse 1 gramo de acetaminofén, que vienen siendo 2 tabletas, y a veces solo se toman 1. Obviamente no le va a llegar porque es la dosis inadecuada. Igual a un niño, a veces le dan acetaminofén, ya digamos es un niño de 10 años y le están dando una dosis de un niño de 6 años, entonces por eso es que no llega, no porque el medicamento no sea eficiente para ellos, sino que porque la dosis probablemente no sea la adecuada. Sí, por ejemplo se da el caso donde ya hay dolor de garganta, ¿verdad? De repente comienza con un dolor un poco fuerte, ¿siempre se recomienda el acetaminofén o proceden a utilizar otro tipo de medicamento? Lo que pasa con el dolor de garganta es que ahí ya estamos hablando de una inflamación generalmente de la faringe, entonces siempre diferenciarla cuando es bacteriana o cuando es viral. Cuando es bacteriana, la fiebre es marcada, mayor de 38 grados, y cuando es viral es menor de 38 grados. Entonces, al examen físico, cuando nosotros vemos la faringe en una faringitis viral, solamente está inflamada o está roja, pero si es una bacteriana, nosotros ya vamos a ver pus. Entonces, en este caso, sí habría que tomar, por ejemplo, antibióticos inyectados en el caso de que sea bacteriana, y si es viral, solamente tomar antiinflamatorios como es el ibuprofeno, que es el de elección. ¿Ya serían antibióticos en músculo entonces, ya inyectados o tomados? No, serían inyectados. En el caso de bacteriana sí es inyectado, y si tiene alergia a la penicilina, que en este caso es el tratamiento de la faringitis bacteriana, ahí sí se tiene que tomar otro tipo de antibiótico. Esa parte es muy importante que usted lo menciona, porque muchas veces la persona generalmente va al médico y le dicen, no sé, me corrige si estoy en lo correcto o no, le dicen que el tratamiento de base más o menos son 7 días de tratamiento antibiótico vía oral, pero en este caso
cuando son inyectados, ¿cómo funciona? ¿De qué va a depender si es vía oral o es inyectado? Bueno, todo depende de cuál es el patógeno que yo estoy considerando en la enfermedad. Usualmente en las faringitis virales nosotros vamos a dar penicilina inyectada una vez y solo una vez se puede poner. Entonces, en dado caso que la persona sea alérgica a la penicilina, nosotros sí indicamos por 7 días o por 5 días o por 3 días, dependiendo del antibiótico de elección que el médico escoja para esa persona. No todos los antibióticos son para todas las personas, se tiene que individualizar el medicamento. Eso es muy importante, fíjese, porque como lo decimos, y ya vamos a ahondar un poquito en ello al regreso de la pausa, porque muchas personas, y creo que la mayoría, somos asiduos a la automedicación y especialmente de antibióticos, pero los antibióticos, si bien es cierto, tienen efectos benéficos cuando se necesitan, si no son necesarios pueden tener efectos contraproducentes, que ya vamos a hablar de ello, pero continúe con nosotros. En este momento vamos a presentarles antes de la pausa a Janet Lagos, quien nos va a hablar un poco acerca de qué ricas las guayabas. ¿Le gustan a ustedes? Ah, sí, sí. Las guayabas, el beneficio de las guayabas. Hoy le hablamos de la hoja de guayaba, le damos a conocer los múltiples beneficios, al igual le mostramos una práctica receta en especial para las personas con diabetes. Dentro de algunos de sus beneficios se mencionan que es muy recomendado para disminuir el estrés, retrasa el envejecimiento, previene infecciones por bacteria, ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y muy consumido para nivelar los niveles de azúcar en la sangre. Para preparar un té de hojas de guayaba se necesita 3 hojas de guayaba, 1 taza con agua caliente. Para su preparación, ponga a hervir 1 taza con agua, agregue las hojas de guayaba bien lavadas y deje reposar. Ya cuando esté en término medio, consuma poco a poco. Esta bebida la puede consumir 2 veces al día para tener mejores resultados. La hoja de guayaba es muy rica en vitamina C, así que lo invitamos a que ponga en práctica este delicioso té de guayaba, al igual que es un té relajante, pero muy indicado para las personas diabéticas. Hola, qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. Le damos la bienvenida si nos viene sintonizando, y si ya está con nosotros le invitamos para que siga con el programa. Puede hacer sus consultas al 2257-1704 o bien mandarnos un WhatsApp al 9902-9571. Hay una pregunta aquí, doctora, ¿qué le hacen? Y ya le comento. Buenos días, tengo una niña de 7 meses, la tengo con gripe y tos. Ya anteriormente había estado así, lo que comentamos hace un momento, y había mejorado, pero ayer salimos y hoy amaneció con tos. Mi esposo anda con gripe y tos. ¿Le puede pasar eso a la niña? Pregunta, ¿verdad? El médico me recomendó Tusilexil para la tos y desloratadina para la gripe, pero según las estoy escuchando, también hay que darle acetaminofén. Ella tiene acetaminofén en un nombre comercial de una marca que me menciona ella, que si se lo puede dar. Es lo mismo realmente, sí, pero dice que qué cantidad, tiene temperatura alta, no tiene, se la está tomando constantemente, tiene termómetro para niño, y hoy como a las 8:30 tenía 37 grados, la bebé de 7 meses. 1 grado arriba, o sea, un poco ya estuvo enferma. Ya estuvo enferma anteriormente. Bueno, siempre darle y mantener la alimentación, que ella tiene que seguir con su lactancia materna todavía, evitar siempre el contacto con su esposo, porque si no, si el esposo tiene otro tipo de virus se le puede contagiar a la niña, y recordar que la tos es un mecanismo reflejo, que antes que sea algo negativo, más bien me ayuda al organismo a expulsar todos los microorganismos que puedan estar adentro. Este tipo de medicamentos es mejor que no se den en niños menores de 9 meses, porque son mayores la cantidad de los efectos adversos secundarios que puedan tener que el alivio de los síntomas como tal. Entonces a los niños yo les recomendaría más bien medidas generales. La miel ayuda bastante. La miel con limón ayuda bastante, porque está comprobado que tiene propiedades antiinflamatorias, incluso ¿cómo se llama? Elimina toxinas del cuerpo, y antibacteriana también. Yo recomendaría siempre mantenerla hidratada con la lactancia materna. Si no hay calentura o no hay fiebre como tal, no dar acetaminofén. Entonces así evitamos el riesgo en el hígado. Siendo una bebé, ¿no corre riesgo del uso de la miel por el botulismo? Siendo una bebé, no.
o preferiblemente mejor que lo evite. Se puede evitar. Sí. Se puede evitar, pero si es con una pequeña cantidad mezclado con jugo de limón, no habría ningún problema. Tampoco hay que darlo en exceso. Claro, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿qué le puede dar a su esposo que está enfermo? Si solamente hay síntomas generales, inespecíficos, pues tratar de evitar el contacto, lavarse las manos, mantenerse siempre hidratado. Si hay calentura, puede tomarse 2 pastillitas de acetaminofén, que es 1 gramo de acetaminofén, y prácticamente descansar. El reposo también ayuda bastante, alimentarse bien y continuar con sus actividades cuando ya se sienta mejor. Usualmente resuelven en 3 días. 3 días, muy bien. Vamos a hablar de la rinofaringitis. Vamos a ver la rinofaringitis es el comúnmente llamado resfrío común, o simplemente resfrío. Es causado usualmente por virus, y todas estas enfermedades, igual que esta rinofaringitis, es más de temporadas frías o de temporadas lluviosas. Sí. Las personas más vulnerables son los niños menores de 5 años y aquellos adultos mayores después de 65 años, especialmente aquellas personas que se encuentran en hacinamiento. Sí. Más que todo los síntomas de la rinofaringitis, hay bastante secreción nasal, congestión nasal, ahí puede haber tos, incluso hay bastantes estornudos. A veces se puede confundir más bien con rinitis alérgica. Sí. Y también se puede, por así decirlo, confundir con la gripe, en donde ya hay síntomas más marcados como la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general y todo eso. En este caso, el tratamiento de preferencia es sintomático, porque recordemos, como ya lo vengo repitiendo, son enfermedades virales, es decir, se resuelven generalmente de forma espontánea, sin tanta intervención farmacológica. Pero a veces los síntomas son tan fuertes que sí se necesita aliviar los síntomas. En este caso, siempre es importante tomar algún analgésico como acetaminofén, también que calma la fiebre, o algún antihistamínico o descongestionantes, aunque en realidad en los niños es preferible no darlos. En niños menores de 9 meses es preferible no darlos y siempre tratar con la lactancia materna. Cheisa, esos síntomas que veíamos y que decíamos, el dolor, el malestar, la cefalea o el dolor de cabeza, todas estas cosas, ¿cuánto tiempo en la rinofaringitis, cuánto es el estimado o promedio que es lo normal de estar con estos síntomas? De 3 a 5 hasta 7 días. Hasta 7 días, ok. Después de esto, ¿podría complicarse el cuadro si la persona no mejora? No, usualmente no. Son enfermedades completamente benignas que resuelven por ellas solas. Y también recalcar en los lavados nasales. En los niños, a diferencia de los adultos, nosotros los adultos respiramos por la boca también y por la nariz. Los niños solamente respiran por la nariz. Es por eso que es importante mantenerle descongestionada la nariz con los lavados nasales. Simplemente con un vasito con agua lo mezclamos con una cucharadita cafetera de sal y podemos estar haciendo lavados nasales para mantener despejada la vía respiratoria. Eso es muy importante. Aquí le hacen una consulta al 9902-9571, Cheisa. Buen día, doctora. Soy albañil y padezco de una gripe o alergia. No sé si por mi trabajo y no se me quita. Probablemente es alérgica, porque como están en contacto con bastante polvo, con bastantes ese tipo de alergenos, y usualmente este tipo de personas lo que se recomienda es medidas de bioseguridad, mascarillas, o en sí, si puede evitar el trabajo, preferiblemente, pero como es un trabajo como tal, es de lo que vive, se puede controlar simplemente con antihistamínicos, con loratadina, alergil, ese tipo de cosas. Desde Santa Rosa de Copán nos escribía la señora con la bebé de 7 meses, ¿verdad? Hay que cuidarla y cuidarse usted también, porque el tener contacto con su esposo, aunque su sistema inmune es un poco más desarrollado que el de su bebé, podría también y agarrar los virus de ambos. Sí, es cierto, y también tratar de mantener la calma las mamás o los papás, en este caso, que cuidan a sus hijos, porque toda la ansiedad y las cargas emocionales y el estrés, todo eso vuelven vulnerable a la persona que está con enfermedad. Entonces tratar de mantener la calma y no estresarse demasiado. Ya vamos a hablar de la faringoamigdalitis. Aquí estamos hablando de otra, también de las más comunes, ya la vamos a mencionar, Cheisa, pero antes una consulta vía WhatsApp al 9902-9571. Hola, buenos días, le quiero hacer una pregunta. Mire que siempre me viene la menstruación, me pegan un fuerte dolor en el ovario. ¿Qué será? No tiene nada que ver con el tema, pero vamos a darle respuesta. Y a veces ya no puedo tener, o sea que se le suspende su periodo. Siempre me pega ese dolor en el ovario, se me pone súper caliente en ese lado donde se ubica. ¿Qué puede ser? Muy probablemente sea un cuadro de dismenorrea, que es aquella
aquellos dolores y síntomas acompañados previos a la menstruación que vienen acompañados con bastante dolor. Ahora bien, si la persona es irregular, si está tomando anticonceptivos orales, si es una persona con mucha carga emocional, psicológica, de estrés, que todo eso también influye en las enfermedades, todavía agrava más los síntomas. Entonces, para saber y descartar alguna causa negativa, por así decirlo, habría que hacerse ultrasonido, o yo le recomendaría directamente ir al ginecólogo, porque no habría que suspenderse la menstruación en dado caso de que ella que fuera una persona sana. Entonces, probablemente sea un cuadro de dismenorrea, que solamente es dolor, mucho dolor, aparte de otra sintomatología previo a la menstruación. Pero para descartar otras cosas es importante reconocer que la mujer, por lo menos una vez al año, tiene que hacer su visita al ginecólogo. Eso es importante. Hacemos un pequeño paréntesis, Chaysa. En ese momento un contacto con José Varela, que se encuentra en un punto de la ciudad. Buenos días, José, adelante con usted. Gracias, buenos días. Así es, se ha mencionado que otro de los fenómenos no se ha logrado reducir los índices de embarazo en adolescentes, pero escuchemos a la doctora Ana Raquel Gómez, quien ha dado declaraciones en esta temática. No hemos podido disminuir lo que es el índice que la CESAL, la Secretaría de Salud, en un inicio nos habíamos planteado, ¿verdad? De disminuir este porcentaje en un 16%. Se ha mantenido en un porcentaje de un 23%, y nosotros en la clínica estamos recibiendo aproximadamente de 10 a 12 pacientes adolescentes embarazadas, y mantenemos siempre el número de recibir de 5 a 6 adolescentes nuevas diariamente. Suani, más detalles en Notifides Estelar y los diferentes espacios informativos de Suyapa Medios a partir de las diferentes emisiones que se están dando por parte de los canales oficiales en cuanto a esa temática y otros temas, siempre en temas con salud. Regreso con usted al estudio. Buenos días. Quiero hacer una consulta, Josué. ¿Dentro de qué edades estamos hablando de estas adolescentes? ¿Andan más o menos? Aproximadamente de 15 a 18 años es lo que se ha manejado por parte de la Secretaría de Salud en cuanto a ese tema, pero en comunidades del interior del país, como se le conoce, vemos también menores de 13 a 14 años que ya presentan su primer embarazo, Suani. Imagínense lo que estamos hablando. Qué buena la nota, vamos a esperarla en Notifides a las 8 de la noche. Gracias, Josué. Es una realidad que se está viviendo, ¿verdad? Que realmente hay poco conocimiento, las niñas desconocen, incluso se enfrentan a una situación cuando no están preparadas ni física ni emocionalmente para afrontar un embarazo, tener un bebé, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande, y de eso estaremos hablando más adelante. Pero en este momento hacemos una pausa. Le invitamos para que no se pierda el próximo segmento. Estaremos hablando de la faringoamigdalitis, ya cuando esta infección va bajando a la garganta. Así que acompáñenos, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, la gente está interesada, y como Chaysa es médico general, le están haciendo varias preguntas, y claro que sí, este espacio es para ustedes. Vamos a dar respuesta en la medida de lo posible a sus interrogantes. Aquí nos escribe un caballero, Chaysa, de 38 años, dice que experimenta un dolor en el hombro izquierdo y le irradia al brazo y al pecho. Ya ha ido, eso lo lleva por 6 meses, ya ha ido en varias ocasiones al médico y no recibe una respuesta que le ayude a quitar su malestar. ¿Qué podría hacer él para mejorar su condición? Bueno, al ser un cuadro crónico, probablemente a mí me hace orientarme a algo más benigno, no tan grave como ser un infarto, que es lo que más preocupa a las personas con este tipo de casos. Entonces yo más que todo les recomendaría a la persona tomar medidas como alivio del dolor. Si hay mucho dolor en esta zona de acá, habría que tomar primero analgésicos como ser ibuprofeno o acetaminofén. Los masajes relajan bastante esta zona, y ejercicios que ayuden o limiten la ansiedad, porque usualmente al ser crónicos generan mucha ansiedad, y eso todavía aumenta el tipo de dolor. Entonces yo le recomendaría a esta persona que tome sus medidas generales. Usualmente los masajes resuelven bastante, o algún relajante muscular que vendan o que le prescriba su médico, y también medidas generales como ser
ejercicios de relajación del músculo. Es importante porque él menciona un dolor, pero no habla de una imposibilidad de mover la articulación. Entonces, quiere decir, podría estar relacionado también, como usted dice, a una tensión muscular por causa de estrés o una malposición también. O sí, a una malposición, o si duerme de ese lado también influye todavía, o también qué es lo que él hace, de qué trabaja, que todavía le agrava ese dolor. Pero usualmente son casos benignos que se resuelven con medidas generales, con masajes, con COFAL, que es el que usan generalmente, compresas de agua tibia o algún relajante muscular, eso ayuda bastante. Eso le va a ayudar. Y también liberar un poquito la tensión. Tal vez está muy tensionado, su trabajo requiere mucha concentración, estrés, eso podría estarle afectando. Gracias por habernos escrito. Bueno, vamos ahora con la faringoamigdalitis. Ya estamos hablando aquí de la parte de la garganta. Y ahí es donde vamos a hablar y ahondar un poco en eso, en la parte, hacer hincapié en la parte del uso de antibióticos. Cuando comienza a oler garganta, las personas comienzan el uso de antibióticos sin prescripción médica y ahí es donde comienzan los problemas. Sí, entonces la faringoamigdalitis es importante recordar que es una inflamación de la faringe y de la laringe, del tejido mucoso que está ahí. Entonces, usualmente son causadas por virus, pero también me lo pueden ocasionar bacterias. En este caso se dividiría la enfermedad en dos tipos, en faringoamigdalitis virales y faringoamigdalitis bacterianas, que eso ya... las características de cada una depende de los síntomas. Usualmente en las faringoamigdalitis virales la fiebre es menor de 38 grados y en las bacterianas es mayor de 38 grados. Hay bastante dolor en la garganta, bastante dolor para tragar los alimentos y también para tragar los líquidos. Eso es frecuente y muchas veces también hay dolor de oídos y eso a uno lo puede orientar también. También hay ganglios dolorosos, usualmente en las faringoamigdalitis virales los ganglios son bastantes y no tan dolorosos, pero en la faringoamigdalitis bacteriana sí son muy dolorosos. Al examen físico, cuando nosotros revisamos a estas personas, como se mira en la foto ahí, podemos encontrar que en las virales solamente hay enrojecimiento debido a la inflamación del tejido en esa zona, y cuando es bacteriana sí podemos ver los acúmulos de pus en las amígdalas de las personas. Hay mucho dolor. Mucho dolor. Sí, usualmente las bacterianas son muy dolorosas, incluso la persona tiene disfonía, que es la voz ronca, o que se le cambia la voz, o que no puede hablar completamente debido a esto, porque las amígdalas están súper inflamadas, entonces le impiden el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces el medicamento va de acuerdo a esto. El medicamento de elección para las bacterianas sí es la penicilina, que es una inyección intramuscular que se le da a las personas, y en las virales generalmente yo aconsejaría a la persona que no tomara medicamento, pero muchos de mis colegas prescriben amoxicilina en este caso durante 7 días. Siempre se le recomienda a las personas que cumplan con los días y cumplan con el horario específico, porque si no cumplen con los días y con el horario específico, pues más bien en vez de hacerlo bien, estamos ayudando a que resista a los medicamentos más adelante. Esa parte que usted menciona es muy importante, Cheisa, porque las personas comienzan el tratamiento y al tercer día, efectivamente, el cuerpo, ¿verdad? El medicamento le ayuda y el cuerpo con sus defensas también va ayudando, entonces la persona se siente bien. Descontinúan a mitad del tratamiento. Luego dicen, pero yo la vez pasada tomé y esto, no, es porque no lo continuó, esos 7 días no lo respetó. Exactamente, o tal vez es una infección viral y toman antibiótico y ya después cuando le viene la infección bacteriana simplemente no le llega el antibiótico, es fácilmente que se vuelve a enfermar por lo mismo, porque ya creé yo la resistencia bacteriana a ese tipo de infecciones. Es importante también el uso de antibióticos cuando no está prescrito por el médico, o sea que usted se automedica, que va a la farmacia, lo compra, se lo toma a discreción. Muchas veces hay gente que se lo toma, generalmente se recomienda, va a depender del caso, ¿verdad? Pero se recomienda cada 12 horas. Hay personas que quieren estar tomándolo constantemente, y el uso de antibióticos nos daña el sistema de defensa, nos puede causar un daño más bien. Sí, hay antibióticos como la amoxicilina, que es cada 8 horas por 7 días. Hay otros como la citromicina, que solamente es una vez al día por 3 días, incluso por 5 días. Todo depende del medicamento, del paciente y de la patología que yo piense. Por eso no todos los medicamentos son para todas las personas. Se debe individualizar. Por eso el médico es importante que evalúe a la persona y no automedicarse. Por eso es que a veces más bien nosotros, en vez de hacerle un bien a las personas, les hacemos un mal cuando damos un medicamento que no es.
o nos automedicamos. Eso es muy importante. Bueno, aquí le hacen otra pregunta al 9902-9571. Buenos días. A mi hija le ha salido unas manchas bueno, esas preguntas no van con el tema, pero igual las vamos a hacer, Chase. Dice que le han salido unas manchas en la cara en forma de granos. ¿Qué podrá ser? Bueno, no me dice la edad. Es importante saber la edad que su hija tiene y para darle una respuesta. Mándeme esa información y ya le vamos a dar esa respuesta. La edad y si se expone al sol también. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la otitis también, ya que estamos hablando de oídos. Sí, definimos la otitis como aquella acumulación de líquido dentro de el espacio medio del oído, por así decirlo. Se debe a diferentes causas, pero las más frecuentes son los virus o las bacterias. Como ya lo mencioné, hay diferentes tipos de virus y bacterias, pero no las voy a mencionar porque no es el objetivo de la charla. Es una enfermedad que frecuentemente le pasa a los niños. En los adultos sí puede haber, pero es mucho más frecuente en los niños, sobre todo aquellos niños de 3 a 7 años. Entonces, sí, es una enfermedad que aquí sí vamos a hacer énfasis. Aquí, por los síntomas, aunque sean leves, cuando uno examina al niño y ya mira inflamación en el oído, ahí sí tenemos que dar antibiótico. Ahí es importante que la persona continúe con los antibióticos. Pero bueno, los síntomas siempre va a haber fiebre, puede haber cansancio. En los niños, como no se pueden quejar como nosotros, hay bastante irritabilidad, pierden el apetito, puede haber tos y hasta obstrucción nasal. Ellos usualmente refieren o se tocan o se pasan tocando los niños, así como en la foto se pasan tocando el oído, el área preauricular, porque duele. Y usualmente al examen físico nosotros palpamos y sí hay dolor de oído. Y cuando nosotros examinamos con el otoscopio sí vemos la inflamación. Incluso hay un examen que es para ver si la membrana timpánica se mueve o no, para descartar si es otitis o no. Entonces en este caso, siempre que nosotros vemos inflamación, sí hacemos énfasis en dar antibiótico que lo cumpla con la dosis que debe de ser, por el tiempo que debe de ser. ¿Cómo funciona? Perdón que haga el paréntesis. ¿Cómo funciona si es bebé, si es niño o si es adulto? Bueno, siempre la dosis, siempre en los niños, siempre va a ser por kilo de peso. Y la dosis va a ser un poco más que en una faringoamigdalitis viral, por ejemplo. Porque ya la otitis, el riesgo de que se disemine o que tenga otras complicaciones por el simplemente hecho de la ubicación en donde está, simplemente podemos desarrollar abscesos si no se trata a tiempo, o se puede reventar la membrana timpánica, posteriormente desarrollar alguna sordera o también diseminarse a las capas más cercanas del cerebro, que eso sí ya es más grave. Entonces aquí sí tenemos que dar antibióticos, depende de la edad del niño, depende del peso del niño y eso en los niños. Por eso es que tienen que ser prescritos con la receta médica, y en los adultos la dosis es estándar. Sí, en el adulto no es tan frecuente, pero puede darse también. Sí, sí se da. Se da bastante, con bastante molestia, dolor en los oídos. Cuando hay dolor en los oídos, a veces podemos confundirla con una faringitis viral o faringoamigdalitis viral, que también causa dolor de oído. Por eso tienen que ir al médico, los tenemos que examinar, ver si no es una otitis, porque a veces pensamos que es una faringitis y tomamos una simple amoxicilina. Resulta que es otitis y se complica. Entonces ya la amoxicilina no le va a llegar. Entonces sí se tiene que ver, se tiene que examinar. No, aquí lo que más queremos enfatizar, y creo que esta mañana ambas estamos de acuerdo, es que no haya una automedicación, sino que se vaya al médico, que no se deje pasar el tiempo, porque los cuadros se agudizan y pueden llegar a complicaciones más delicadas. Tal vez en otra ocasión hablamos un poco ya de la parte inferior, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya llegan a pecho, ¿verdad? Neumonía, la bronquitis, que son muy delicadas. Bueno, Yaisa, ¿dónde la podemos localizar en la consulta privada? Pues tenemos el consultorio médico Nuestra Señora Reina de la Paz, está ubicado en el barrio Guanacaste, detrás de la gasolinera Puma, 3 casas a la izquierda de la funeraria que está ahí. Ay, excelente. ¿Algún número de teléfono para localizarla? El 9528-4767 o el 9752-7944. A ver si lo repetimos para que puedan tomar nota. El 9752-7944 o el 9528-4767. Excelente. Pues qué gusto, Cheisa, ¿verdad? Gracias, la primera de muchas ocasiones. Sí, gracias. Qué bueno, ¿verdad? Y esperamos que en casa tomen todas esas consideraciones, y si están pasando por alguno de estos síntomas que hemos mencionado durante esta mañana, asistan al médico. Es lo mejor que comiencen un tratamiento oportuno. Si están enfermos, cuidarse y cuidar a los demás también para no contagiarlos. Hasta mañana, nos estamos viendo siempre a las 10 de la mañana y escuchando por Suyapa FM Estéreo 102.1. Hasta pronto.